Hablamos en los próximos minutos con Santiago Pérez, licenciado en Relaciones Internacionales, analista político, columnista de medios gráficos y de digitales de habla hispana. Santiago, bienvenido a Agenda Abierta. Tatiana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. A usted muchas gracias. Santiago, comencemos por este anuncio que hacía el presidente François Hollande: fortalecer el plan antiterrorista, reformar la Constitución Nacional, limitar las libertades ciudadanas en nombre de los derechos humanos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sin duda que son muchos puntos los que él ha planteado y le ha pedido al Parlamento que apruebe todos, pero a partir de allí, de ese discurso, ¿cuál es su visión? Bueno, evidentemente lo que va a suceder inmediatamente luego de ser aprobada esta reforma es que de alguna manera los ciudadanos franceses comenzarán a ver afectada su vida cotidiana a causa de esta compleja situación que atraviesa el país galo. Recordemos que algunas garantías constitucionales serán suspendidas, la policía podrá detener sospechosos sin orden judicial, así como también requisar domicilios particulares. Es decir, de alguna manera este contexto de conflicto entre Francia y el Estado Islámico, como lo ha denominado el gobierno francés, Francia está en guerra, y bueno, lamentablemente la sociedad civil, la población común, comenzará de alguna manera a sufrir las consecuencias de este escenario complejo. Un escenario muy complejo que también tiene como un punto central a Bruselas, en Bélgica. Francia dice que allí realmente se preparó todo. Así que vamos viendo cómo se unen un país con otro, todos afectados por el terrorismo. Realmente veremos una lucha común de los países que conforman esta llamada Unión Europea, pero que no afecten a la población, que en últimas es la que siempre se ve más afectada, lo hemos visto con los actos terroristas, y la que nada tiene que ver en el asunto. Incluso decían también, a través de testimonios lo conocíamos, musulmanes en Francia: nosotros tenemos que pedir perdón por algo que nosotros no hemos hecho. Bueno, efectivamente, de hecho se han visto algunos movimientos en Internet de organizaciones musulmanas manifestando que esto no está hecho en su nombre, es decir, no significa que el Estado Islámico sea una agrupación islámica, significa que toda la comunidad musulmana comulga con sus ideas radicales. Evidentemente es una minoría radicalizada que de alguna manera afecta, alcanza a toda la comunidad. Pero bueno, lamentablemente para el observador común se hace a veces fácil poner, digamos, todos en el mismo conjunto, pero es un error definitivamente, ya que es realmente una minoría muy pequeña quien impulsa estos actos extremistas. Ahora, en relación a su pregunta anterior, la primera parte de la pregunta, me parece que veremos dos acciones simultáneas. La Unión Europea respondiendo fuera de sus fronteras con una coalición internacional liderada por la OTAN, Francia, Estados Unidos, actuando militarmente en el Medio Oriente, como ya hemos visto las primeras respuestas de Francia puntualmente en Siria. Y por el otro lado, veremos un movimiento puertas adentro de la Unión Europea, básicamente movilizado por organizaciones, el sector de inteligencia de los estados parte, tratando de capturar las células terroristas que operan dentro de Europa. Y allí una situación que se escuchan voces muy preocupadas: ¿qué pasará con los refugiados? El presidente Hollande, para muchos, lo que produjo fue una contradicción en su discurso. Él dijo: los refugiados no son culpables de esto, los muros contradicen la visión de unidad, plantean todo lo contrario. Fue una frase bien concreta que la planteaba ya ante el Parlamento. Sin embargo, dijo: vamos a incrementar y fortalecer aduanas, fronteras, ejércitos y policías. ¿Cómo se entiende este hecho cuando veremos, como lo dicen ya tantas personas desde los derechos humanos en Europa? Los refugiados no tienen la culpa de esta situación, son víctimas de lo que estaba haciendo en Europa años y años atrás en Oriente Medio. Bueno, efectivamente, la situación de refugiados realmente agrega complejidad a esta situación. Es muy difícil para el fuerte flujo de refugiados que llega a la Unión Europea desde Oriente Medio, realmente es un flujo muy importante de personas que torna muy difícil para los estados europeos poder controlar
si dentro de este gran grupo de personas que se moviliza hay terroristas. Es decir, este es un factor adicional que agrega complejidad y dificultad a la lucha contra el terrorismo puertas adentro de Europa. El gobierno francés ha solicitado a la Unión Europea que intente reforzar los controles en la frontera exterior de la Unión Europea, pero el presidente Hollande ha dejado abierta la posibilidad de eventualmente volver a controlar las fronteras nacionales, lo cual sería un retroceso muy importante. Lamentablemente a nuestro invitado desde Brasil, nos estaba ayudando a entender la complejidad, pero sobre todo las implicaciones de lo que significa el discurso de hace unas horas del presidente François Hollande, con múltiples repercusiones, pero con una medida clara. Primero, exigirle, pedirle con un llamado de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna para que juntos, con todos estos líderes que sostienen el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, logren una estrategia común en contra del Estado Islámico. Y lo segundo es que ya para este miércoles estaría presentando al Pleno del Parlamento la reforma constitucional y el plan antiterrorista. Pendientes de esta información que se mueve rápidamente, vamos a